Las lecciones de la primera década. El título del libro está concebido como un elemental test de inteligencia para el lector. Si la primera asociación que genera es el vulgar cliché anticomunista, tienes razón, después de la tragedia del totalitarismo del siglo XX, todo lo que se diga ahora sobre una vuelta al comunismo solamente puede ser absurdo. Entonces, sinceramente, recomiendo al lector que se detenga aquí. De hecho, se le debería confiscar el libro a la fuerza, ya que se ocupa de una tragedia y una farsa totalmente diferentes, concretamente, de los dos acontecimientos que señalaron el principio y el fin de la primera década del siglo XXI, los ataques del 11 de septiembre de 2001 y el colapso financiero de 2008. Deberíamos destacar la similitud del lenguaje del presidente Bush en sus alocuciones al pueblo estadounidense después del 11S y después del colapso financiero, sonaban muy parecidas a dos versiones del mismo discurso. En ambas ocasiones, Bush evocó la amenaza al modo de vida americano y la necesidad de emprender una acción rápida y decisiva para hacer frente al peligro. En ambas ocasiones pidió la suspensión parcial de valores americanos, las garantías sobre libertades individuales, el capitalismo de mercado, para poder salvar estos mismos valores. ¿De dónde viene esta similitud? Marx comenzó el 18 Brumario de Luis Bonaparte con una corrección de la idea de Hegel de que la historia necesariamente se repite a sí misma. Hegel observa en alguna parte que todos los grandes acontecimientos y personajes de la historia mundial se producen, por así decirlo, dos veces. Se le olvidó añadir, la primera vez como tragedia, la segunda como farsa. Punto 1. Este complemento a la noción de Hegel sobre la repetición histórica era una figura retórica que ya le había rondado a Marx años antes, la encontramos en su contribución a la crítica de la filosofía del derecho de Hegel, donde diagnostica la decadencia del antiguo régimen alemán en las décadas de 1830 y 1840 como una absurda repetición de la trágica caída del antiguo régimen francés. Es instructivo, para las naciones modernas, ver al antiguo régimen, que en sus países ha experimentado su tragedia, representando ahora su comedia como espectro alemán. Su historia fue trágica, mientras era el poder establecido del mundo y la libertad, en cambio, una ocurrencia personal, en una palabra, mientras creía, y tenía que creer, en sus propios privilegios. Mientras como orden del mundo establecido el antiguo régimen luchaba contra otro mundo que solo empezaba, se basaba en un error de dimensiones históricas, no en un error personal. Su hundimiento fue, por ello, trágico. En cambio, el actual régimen de Alemania, un anacronismo, una contradicción flagrante con axiomas universalmente aceptados, la nulidad del antiguo régimen expuesta en público, no hace más que imaginarse que cree en sí mismo y exige del mundo la misma fantasía. Si creyera en su propio ser, es que iba a esconderlo bajo la apariencia de un ser ajeno, buscando refugio en la hipocresía y el sofisma. El moderno antiguo régimen ya no es más que el comediante de un orden universal cuyos verdaderos héroes han muerto. La historia es concienzuda y atraviesa muchas fases mientras conduce al cementerio a una vieja figura. La última fase de una formación a nivel de historia universal es su comedia. Los dioses de Grecia ya habían sido trágicamente heridos de muerte en él. Prometeo encadenado de Esquilo, pero tuvieron que volver a morir cómicamente en los diálogos de Luciano. ¿Por qué va la historia a ese paso? Para que la humanidad pueda separarse, riendo, de su pasado. Nosotros vindicamos que los poderes políticos en Alemania son históricamente así de risibles. 2. Nótese la precisa caracterización del antiguo régimen alemán como el que, solamente imagina que cree en sí mismo, incluso se puede especular sobre el significado del hecho de que, durante el mismo periodo, Kierkegaard formulara su idea de que nosotros, los humanos, nunca podemos estar seguros de que creemos, en última instancia, nosotros solo, creemos. ¿Qué creemos? La fórmula de un régimen que, solo, imagina que cree en sí mismo, captura con precisión la cancelación del poder performativo, eficiencia simbólica, de la ideología dominante, deja de funcionar eficazmente como la estructura fundamental del vínculo social. Y podemos preguntar, ¿no estamos hoy en la misma situación? ¿No sucede también que los actuales predicadores y profesionales de la democracia liberal igualmente solo imaginan que creen en sí mismos, en sus pronunciamientos? De hecho, sería más apropiado describir el cinismo contemporáneo como la representación de una inversión exacta de la fórmula de Marx. Hoy día, nosotros solo imaginamos que no, creemos realmente en nuestra ideología. A pesar de esta distancia imaginaria, continuamos practicándola. Nosotros creemos no menos, sino mucho más de lo que imaginamos que creemos. Por lo tanto, Benjamin fue muy clarividente en su observación de que,
todo depende de cómo cree uno en su propia creencia. Punto. 3. 12 años antes del 11S, el 9 de noviembre de 1989, caía el muro de Berlín. Este acontecimiento pareció anunciar el comienzo de los felices años 90, el comienzo de la utopía de Francis Fukuyama sobre el fin de la historia, de la creencia de que la democracia liberal, en principio, había ganado, de que el advenimiento de una comunidad global liberal estaba a la vuelta de la esquina y de que los obstáculos para este final tipo Hollywood eran meramente empíricos y contingentes, bolsas locales de resistencia cuyos dirigentes todavía no habían entendido que su tiempo se había acabado. Por el contrario, el 11 de septiembre simbolizó el fin del periodo clintoniano, y anunció una era en la que por todas partes aparecían nuevos muros, no solo entre Israel y la ribera occidental, alrededor de la Unión Europea, o a lo largo de la frontera entre México y Estados Unidos, sino también dentro de los propios Estados-nación. En un artículo para Newsweek, Emily Flynn Benkati y Nan Brownell denunciaban que actualmente el fenómeno del solo miembros está explotando en un modo de vida que lo abarca todo, desde las condiciones bancarias privadas hasta las clínicas de salud solo con invitación. Cada vez más, aquellos que tienen dinero guardan todas sus vidas detrás de puertas cerradas. En vez de asistir a espectáculos de gran peso mediático, organizan en sus propias casas conciertos privados, desfiles de moda y exposiciones de arte. Realizan sus compras fuera de horas e investigan el origen y la solvencia de sus vecinos y de sus amigos potenciales. De este modo, está apareciendo una nueva clase global, que tiene, por ejemplo, un pasaporte indio, un castillo en Escocia, un pied-à-terre en Manhattan y una isla privada en el Caribe. La paradoja es que los miembros de esta clase global cenan en privado, hacen sus compras en privado, ven arte en privado, todo es privado, privado y privado. Están creando, así, un mundo vida propio que resuelva su angustioso problema hermenéutico. Como señala Todd Milley, las familias acaudaladas simplemente no pueden invitar a la gente y esperar que entienda lo que significa tener 300 millones de dólares. Entonces, ¿cuáles son sus contactos con el mundo en general? Se producen de dos formas, los negocios y el humanitarismo, proteger el medio ambiente, luchar contra enfermedades, apoyar a las artes, etc. Estos ciudadanos globales viven mayormente sus vidas en una naturaleza prístina, ya sea haciendo trekking en Patagonia o nadando en las translúcidas aguas de sus islas privadas. No se puede evitar observar que uno de los rasgos básicos en la actitud de estos enclaustrados superricos es el miedo a la propia vida social externa. Por ello, la máxima prioridad de los individuos con patrimonios superelevados es minimizar los riesgos respecto a la seguridad, enfermedades, exposición a las amenazas de la violencia criminal, etc. 4. En la China contemporánea, los nuevos ricos han levantado comunidades aisladas inspiradas en típicas ciudades occidentales idealizadas. Por ejemplo, cerca de Shanghái se encuentra una réplica real de una pequeña ciudad inglesa que incluye una calle principal con pubs, una iglesia anglicana, un supermercado de Sainsbury, etc. Toda la zona está aislada de sus alrededores por una cúpula invisible, pero no por ello menos real. Ya no existe una jerarquía de grupos sociales dentro de la misma nación, los residentes de esta ciudad viven en un universo para el cual, dentro de su imaginario ideológico, el mundo de clase inferior, que los rodea simplemente no existe. No son estos ciudadanos globales, que viven en áreas aisladas, el auténtico polo opuesto de aquellos que viven en ciudades de miseria y otros puntos negros de la esfera pública. Realmente son las dos caras de la misma moneda, los dos extremos de la nueva división de clases. La ciudad que mejor personifica esa división es Sao Paulo, en el Brasil de Lula, que presume de 250 helipuertos en su área central. Para protegerse de los peligros de mezclarse con la gente común, los ricos de Sao Paulo prefieren utilizar helicópteros, de manera que, viendo el horizonte de la ciudad, uno realmente se siente como si estuviera en una megalópolis futurista de la clase que se imagina en películas como Blade Runner o El Quinto Elemento, la gente común pululando abajo, por las peligrosas calles, mientras los ricos circulan por el aire en un nivel superior. De este modo, parece que la utopía de Fukuyama sobre la década de los 90 tenía que morir dos veces, ya que el colapso en el 11S de la utopía política democrático-liberal no afectó a la utopía económica del capitalismo global de mercado. Si el colapso financiero de 2008 tiene un significado histórico, es como señal del fin de la cara económica del sueño de Fukuyama.
Esto nos devuelve a la paráfrasis de Marx sobre Hegel. Podemos recordar que, en la década de los 60, Herbert Marcuse, en su introducción a una nueva edición del 18 Brumario, añadió otra vuelta de tuerca: algunas veces, la repetición a modo de farsa puede ser más terrorífica que la tragedia original. Este libro toma como punto de partida la crisis actual, y mediante el desentrañamiento de sus condiciones e implicaciones, se mueve gradualmente a cuestiones relacionadas. El primer capítulo ofrece un diagnóstico de nuestra difícil situación, esbozando el núcleo utópico de la ideología capitalista que determinó tanto la propia crisis como nuestras percepciones y reacciones frente a ella. El segundo capítulo se esfuerza por localizar aspectos de nuestra situación que abran espacio para nuevas formas de praxis comunista. Lo que ofrece el libro no es un análisis neutral, sino un análisis comprometido y extremadamente parcial, ya que la verdad es parcial, accesible solamente cuando uno toma partido, sin que por ello sea menos universal. El partido que se toma aquí es, por supuesto, el del comunismo. Adorno comienza sus 3 estudios sobre Hegel con una refutación de la tradicional pregunta sobre Hegel, ilustrada por el título del libro de Benedetto Croce, que está vivo y que está muerto en la filosofía de Hegel. Semejante pregunta presupone por parte del autor la adopción de una arrogante posición como juez del pasado, pero cuando nos ocupamos de un filósofo realmente grande, la verdadera pregunta que hay que plantear no es lo que este filósofo pueda todavía significar para nosotros, sino más bien lo opuesto, concretamente, lo que nosotros somos, lo que nuestra situación contemporánea puede ser, como aparece a sus ojos, cómo aparecería nuestra época en su pensamiento. Esto mismo se debe aplicar al comunismo. En vez de hacer la pregunta obvia, hoy en día todavía es pertinente la idea del comunismo, puede utilizarse todavía como una herramienta de análisis y de práctica política. Habría que hacer la pregunta contraria: ¿cómo se ve actualmente nuestra difícil situación desde la perspectiva de la idea comunista? Ahí radica la dialéctica de lo viejo y lo nuevo, son aquellos que para entender lo que sucede hoy en día proponen la constante creación de nuevos términos: sociedad posmoderna, sociedad de riesgo, sociedad de la información, sociedad postindustrial, etc., los que pierden los contornos de lo que es realmente nuevo. La única forma de captar la verdadera novedad de lo nuevo es analizar el mundo a través de las lentes de lo que era eterno en lo viejo. Si el comunismo es verdaderamente una idea eterna, entonces funciona como una universalidad concreta, hegeliana. Es eterno no en el sentido de un conjunto de características abstractas universales que se pueden aplicar en todas partes, sino en el sentido de que tiene que ser reinventado con cada nueva situación histórica. En los viejos buenos tiempos del socialismo realmente existente, entre los disidentes había un popular chiste que se utilizaba para ilustrar la futilidad de sus protestas. En el siglo XV, cuando Rusia estaba ocupada por los mongoles, un campesino y su mujer estaban andando por un polvoriento camino. Un guerrero mongol a caballo se detiene a su lado y le dice al campesino que va a violar a su mujer. A continuación, añade: pero, como hay mucho polvo en el suelo, debes sujetar mis testículos mientras violo a tu mujer, de manera que no se ensucien. Una vez que el mongol ha realizado la acción y se aleja cabalgando, el campesino empieza a reírse y a dar saltos de alegría. Su sorprendida mujer le pregunta: ¿cómo puedes estar dando saltos de alegría cuando he sido brutalmente violada en tu presencia? El agricultor responde: pero le he fastidiado. Tiene los cojones llenos de polvo. Esta triste broma revela la difícil situación de los disidentes. Pensaban que estaban asestando serios golpes a la nomenclatura del partido, pero todo lo que hacían era ensuciar ligeramente los testículos de la nomenclatura, mientras la élite en el poder continuaba violando al pueblo. ¿No está la actual izquierda crítica en la misma posición? Entre los nombres contemporáneos para desprestigiar con más ligereza que nunca aquellos en el poder, podríamos incluir la deconstrucción o la protección de las libertades individuales. En un famoso enfrentamiento en la Universidad de Salamanca en el año 1936, Miguel de Unamuno se descolgaba diciendo a los franquistas: venceréis, pero no convenceréis. ¿Es eso todo lo que la izquierda puede decir actualmente al capitalismo global triunfante? ¿Está la izquierda predestinada a continuar desempeñando el papel de aquellos que, por el contrario, convencen, pero, a pesar de todo, siguen perdiendo, y que son especialmente convincentes en explicar retroactivamente las razones de su propio fracaso? Nuestra tarea es descubrir cómo dar un paso adelante. Nuestra tesis 11 debe ser: en nuestras sociedades, los izquierdistas críticos hasta ahora solo han conseguido ensuciar a los que están en el poder, cuando de lo que se trata es de castrarlos. Pero ¿cómo podemos hacerlo? Debemos aprender de los fracasos de la política izquierdista del siglo XX. La tarea no es dirigir la castración hacia una culminante confrontación directa, sino socavar a los que están en el poder con un paciente trabajo crítico ideológico, de manera que, aunque sigan en el poder,
uno de repente note que los poderes que sean están aquejados por voces anormalmente altas. Ya en la década de 1960, Lacan bautizó al irregular y efímero periódico de su escuela como Silly Set. El mensaje no era el actual significado predominante de la palabra, es decir, a saber, lo que equivale a decir, sino literalmente, lo que está permitido saber. ¿Saber qué? Lo que la escuela freudiana de París piensa sobre el inconsciente. Hoy día nuestro mensaje debe ser el mismo: está permitido saber y comprometerse por completo con el comunismo, actuar de nuevo en completa fidelidad con la idea comunista. La permisividad liberal es del tipo Videla Sit, lo que está permitido ver, pero la misma fascinación por la obscenidad que se nos permite observar nos impide saber qué es lo que vemos. La moraleja de la historia: el tiempo del chantaje moralista democrático liberal se ha acabado. Nuestro lado ya no tiene que continuar disculpándose, mientras que el otro debería empezar a hacerlo pronto. Capítulo I. Es la ideología.